vamos a estar leyendo la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18. Vamos a continuar con esta serie de sermones acerca de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y dice el versículo 17 y 18: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana una vez más. Gracias por la palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra, Señor, ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, y estos santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por tu Santo Espíritu, y esta palabra nos es útil para salvación, Señor. Primeramente, tu palabra nos dice que debemos escudriñarla, porque en ellas hallamos vida eterna, porque encontramos a Cristo a través de la palabra, porque tu palabra da testimonio de tu Hijo Jesucristo, de su obra, de su grandiosa obra de salvación. Padre, que la palabra tuya en este día cobre vida en nosotros, que tu palabra dé vida, Señor, a cada uno. Mira, aquellos que están aquí con nosotros, que aún están muertos en sus pecados y delitos, te rogamos que tengas misericordia de ellos y que los salves en este día. Que tu palabra, Señor, dé vida a sus vidas, que ellos resuciten de entre los muertos, que sus ojos sean abiertos, que sus oídos sean abiertos y puedan ver a Cristo a través de tu palabra, y sus vidas sean salvas, sus almas sean salvas en este día, para la gloria de tu nombre, para que conozcan que hay un Dios que es todopoderoso, que da vida, que resucita a los muertos, para que conozcan que hay un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Padre, y a tu iglesia, a los que ya te hemos conocido, edifícanos con tu palabra, enséñanos, ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer en la fe, en la gracia, ayúdanos a ser cada día más como tu Hijo Jesucristo, que seamos transformados, que nuestra mente sea renovada, para que venga esa transformación y podamos ser fieles testigos tuyos y glorificar tu nombre donde quiera que estemos, Señor. A ti, Padre, sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, seguimos con esta preciosa carta a los Corintios, y venimos hablando desde el versículo 10 de un problema que hay en la iglesia. Y el problema de la iglesia allí en Corinto era la división. Recordemos que ellos tenían problemas. En el verso 10, como lo veíamos hace unos domingos atrás, Pablo nos enseña la manera bíblica de mantener la unidad. Hablábamos, no sé si usted recuerda, que los hombres quieren en sus propias fuerzas tratar de tener la unidad. Podemos luchar con nuestras propias herramientas para tratar de mantener la unidad en la iglesia, pero la Escritura nos da esas herramientas. Y hablábamos que ese instrumento que une es la verdad. ¿Recuerdan? La verdad nos une, pero la verdad también separa. ¿Por qué nos une? Porque la verdad de Dios va a mostrar realmente los que son de Cristo, porque esa verdad hace libres a los redimidos por Cristo. Esa verdad entonces va a congregar a todos los redimidos. Todos los redimidos se acercan, se congregan alrededor de la verdad, porque aman la verdad. Pero la Escritura nos deja claro que los que no han sido redimidos, los que todavía están en la oscuridad, no aman la verdad. Ellos aborrecen la verdad.
Ellos le dan la espalda a la verdad porque aman la mentira. Entonces, esa verdad va a hacer que los que no son de Cristo se aparten. Y Pablo entonces nos da la solución aquí en ese verso 10, diciéndonos que para poder tener unidad debemos hacer tres cosas. No sé si usted lo recuerda. En primer lugar, tenemos que hablar una misma cosa. En segundo lugar, nos dice que debemos tener una misma mente. Y en un tercer momento, Pablo nos dice que debemos tener un mismo parecer. Hablar las mismas cosas, tener una misma mente y tener un mismo parecer. Ya nos pusimos. Y en los primeros capítulos vamos a ver que el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo hacer esto. Nos va a ampliar estos tres conceptos. Pablo en la carta de los Corintios, alrededor de toda la carta de los Corintios, nos va, y sobre todo en los primeros capítulos, nos va a enseñar precisamente cómo poder hacer esto, cómo hablar todos una misma cosa, cómo tener todos una misma mente y cómo tener todos un mismo parecer, cómo tener una conducta muy similar los unos a los otros, comportarnos como creyentes realmente. Entonces, Pablo comienza hablándonos de que, comienza mostrándoles el error. ¿Cuál era el error que tenían los de Corinto? El error era que ellos decían cosas diferentes. Unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros decían ser de Cefas, otros decían cosas diferentes. ¿Recuerda que veíamos eso? Decían cosas diferentes. Otros por allá en el capítulo 15 decían que la resurrección no era verdad, que no había resurrección. Entonces la iglesia tenía el problema que cada uno decía cosas diferentes, cosas distintas. Y en nuestro texto que vamos a estudiar hoy, vamos a mirar que Pablo va a enfatizar en algo especial, y es el Evangelio. La predicación fiel del Evangelio. Ellos debían hablar una misma cosa. Lo que debía permanecer en la boca de los creyentes de Corinto y en general en todos los creyentes, lo que debe permanecer en la boca del creyente no es solamente sino el Evangelio. Para que no tengamos problemas en la iglesia, para que no haya división en la iglesia, todo lo que se habla en la iglesia debe tener como referencia, como ancla firme, que el Evangelio. Cuando nosotros nos ocupamos en hablar en otras cosas y nos vamos alejando del Evangelio, comenzamos a tener problemas. Comienza a haber división en la iglesia. Todo lo debemos regir por el Evangelio. Todo lo que hablemos debe estar basado en el Evangelio. Vamos a hablar de escatología, de los eventos futuros. Entonces algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. La manera más fácil de solucionar esto es: miremos la escatología desde el Evangelio. Si vamos a hablar de futuro, no podemos separar el futuro del Evangelio. Todo es el Evangelio. El Evangelio es que el Señor murió, ¿recuerdan? Vayamos un poco más atrás, se hizo hombre, ¿cierto? Habitó entre nosotros, sin pecado, murió, resucitó, pero ahí termina el Evangelio. No, el Evangelio termina, o por decirlo así, tiene su consumación cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces ahí vamos a encontrar puntos que nos van a unir. Ahí vamos a encontrar quién tiene el error. Porque si estamos hablando del futuro y dejamos a un lado el Evangelio, entonces ahí es donde tenemos puntos de vista distintos. En todo lo que querramos hablar, en todo lo que ha dividido la iglesia, ha sido por este error, porque nos alejamos del Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es la piedra angular de todo lo demás. Todo el edificio que se ha construido, toda la doctrina que se construye debe estar construida ¿sobre qué? Sobre el Evangelio. Cuando nosotros nos alejamos del Evangelio es cuando tenemos diferencias, cuando comenzamos a pensar distinto, es cuando unos hablan una cosa y otros hablan otra. Este es el problema entonces de la iglesia, y esto es lo que Pablo nos va a decir precisamente. Recuerde que en el contexto, cuando veíamos el contexto histórico de los corintios, recuerde que ellos venían de una cultura griega, ¿recuerda?
¿Qué amaban los griegos? La sabiduría. La sabiduría. Precisamente la palabra filosofía significa esto. La palabra filosofía es una palabra compuesta. Por dos palabras griegas. Filos y sofía. Filos significa amor. El amor. Sofía significa sabiduría. Filosofía. Amor por la sabiduría. Y Pablo nos va a decir en la carta esto: los griegos aman la sabiduría. Pero resulta que, como lo vamos a mirar durante estos domingos, esa sabiduría a la cual ellos aman, el Señor la llama locura. Y tristemente los de la iglesia de Corinto estaba mezclando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. La sabiduría humana con la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, entonces ya la conocemos, ¿no? Todos esos discursos de los filósofos, todos esos discursos intelectuales, inclusive hoy todavía vemos esos discursos, todavía la filosofía sigue reinando, el pensamiento. Hay veces la gente desconoce cuál es la filosofía del momento, pero nuestras prácticas muestran lo que pensamos. Estamos en un mundo donde lo que reina ahorita, la filosofía que reina es el posmodernismo. Y el posmodernismo nos dice que hay que preocuparse por dos cosas: por el yo y por el ya. Eso dice la filosofía posmodernista. Ese posmodernismo vino a causa del fracaso del modernismo. El modernismo prometía que el hombre iba a ser feliz a través de todos los inventos. Eso prometió el modernismo. Entonces, cuando comenzó la revolución industrial, entonces el mundo dijo: la salvación del hombre, lo que va a hacer el hombre feliz es todo esto que vamos a inventar, y todo esto vamos a hacer un mundo perfecto. ¿Y sabe qué pasó? Vinieron 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales con la misma tecnología que el hombre estaba inventando. ¿Qué hizo? Se mataron unos a otros. Entonces, ¿sabe qué pasó? Vino la depresión, la tristeza. ¿Cómo así? Se supone que esto nos iba a hacer felices, y mire, eso fue el peor fracaso. Nos matamos mucho más de lo que nos habíamos matado antes. ¿Qué pasó? Entonces el mundo comenzó a pensar de manera diferente. Ok, ya no pensemos en colectivo, cada uno mire a ver cómo vive. El yo y el ya. Pensar en mí y obtener las cosas cuando ya. Esa es la filosofía que reina. Ese es el pensamiento que el mundo tiene. Por eso la tarjeta de Codensa tiene tanto éxito. Porque me puedo comprar lo que yo quiero cuando ya. Esa es la filosofía que reina. Lo que el hombre piensa, eso es lo que vemos en el mundo, que funciona, que actúa. Lo que actuamos, lo que hacemos, es lo que pensamos. Entonces, la iglesia, tristemente, como lo vemos en la iglesia de Corinto, ha querido mezclar la filosofía, o mejor, la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y resulta que no pueden mezclarse, porque ambas son opuestas. Son totalmente opuestas. Póngase a pensar en lo siguiente: 2 hombres, y uno está a un extremo y el otro está al otro extremo, y un hombre le dice al otro: tú estás loco, y el otro le dice: no, el loco eres tú. Aquí vamos a encontrar estas 2 cosas. El Señor dice: ustedes son los locos. Y el mundo dice: no, Señor, tú eres el loco. ¿Quién cree que tiene la razón? El Señor, lógicamente. Usted va a encontrar en este contexto de esta primer capítulo de Corintios, va a encontrar esa palabra, locura, sabiduría, va a abundar. Entonces el mundo dice: nosotros somos sabios. Y el Señor dice: no, el sabio soy yo. Claro, sabemos que, aunque quizás, perdónenme, gráficamente lo estoy poniendo como iguales, sabemos que no son iguales. Sabemos que el mundo dice ser sabio, pero ¿qué son? Necios. Y eso es lo que el Señor les va a decir. Yo he enloquecido la sabiduría del mundo, de tal manera que ustedes son necios, son
en vez de ser inteligentes, terminan siendo tontos. Entonces no se puede mezclar el agua y el aceite. No podemos mezclar la sabiduría de Dios, que es el Evangelio, como ya lo vamos a mirar. La sabiduría de Dios es el Evangelio, el poder de Dios, que es el Evangelio. No puede mezclarse con la sabiduría humana. No hay cómo. Pero tristemente la iglesia lo ha tratado de hacer. Hay dos pensamientos que son en oposición. El pensamiento secular, que es totalmente opuesto al Evangelio. Pablo les dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces la iglesia estaba hablando y tristemente se habían mezclado algunos falsos creyentes que amaban la filosofía, que tenían la filosofía por encima, y estaban trayendo a la iglesia confusión, estaban trayendo a la iglesia división, porque unos decían una cosa. Ellos entonces traían esa sabiduría del mundo, ellos traían esa cultura a la cual ellos pertenecían, querían imponer en la iglesia esa filosofía, ese pensamiento, su sabiduría, que, como les digo, va en contraposición a la sabiduría de Dios. Recordemos que los de Corinto no estaban hablando una misma cosa, como lo decíamos entonces. Y por este motivo, entonces Pablo quiere centrarlos, quiere corregir a la iglesia y quiere mostrarles realmente lo que es importante. Quiere llamar la atención de los creyentes para que ellos se concentren, solidifiquen sus mentes en lo único que verdaderamente es significativo para la iglesia. ¿Qué será eso significativo? El Evangelio. El Evangelio es la razón de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Por el Evangelio. Sin Evangelio no hay iglesia. Así de sencillo. Sin Evangelio no hay iglesia. Póngase a pensar por allá en un lugar del mundo lejano donde no ha llegado el Evangelio. ¿Allá hay iglesia? No. ¿Por qué? Porque no hay Evangelio. Cuando llegue el Evangelio a ese lugar, ¿qué va a haber allá? Iglesia. La razón de la iglesia es el Evangelio. Así que la iglesia debe hablar ¿qué? El Evangelio, nada más. Por esto Pablo, entonces, después de mostrarles su error, mostrarles que unos decían una cosa, otros decían otra cosa, ahora entonces va a iniciar aproximando nuestras mentes, la mente de los de Corinto, y nuestros corazones a la palabra de la cruz. Como dice allí Pablo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar ¿qué? El Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga ¿qué? Vana la cruz de Cristo. Él va a concentrar nuestras mentes, va a volver la mente de la iglesia de Corinto, va a corregir, y perdóname que use esta expresión, va a reformar la iglesia de Corintios, volviéndolas ¿a qué? Al Evangelio. Volviendo sus mentes al Evangelio. La manera de reformar una iglesia es que esa iglesia vuelva ¿a qué? Al Evangelio. Que lo que se hable en la iglesia solamente sea Evangelio y nada más que Evangelio. Porque el Evangelio es la sabiduría de Dios. El Evangelio es la sabiduría de Dios. Y son tan opuestas que una está muerta y la otra está viva. La sabiduría de Dios está viva, la sabiduría del mundo está muerta. Eso nos dice nuestro texto, ya vamos a mirar. Una es desechada, una es enloquecida, una es reprobada, pero la otra, por el contrario, ha sido aprobada, ha sido llamada sabia y sensata. Mientras que una sabiduría te hace morir, te hace perecer y te lleva a la destrucción, la otra sabiduría, que es la de Dios, te da vida, te resucita dentro de los muertos. Ellos entonces debían hablar el Evangelio en su estado más puro, sin engaños, sin ninguna aleación, sin ninguna mezcla. El Evangelio tal como les había sido entregado, se les había dado el Evangelio, ellos debían guardarlo tal como se les entregó. Y en estos primeros textos precisamente nos va a ayudar a ubicar en ese sentido, nos va a ayudar a ubicarnos en este sentido, va a ayudar a discernir entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Nos va a ayudar a entresacar lo vil de lo precioso.
Es importante que como creyentes, mis hermanos, a través de la palabra del Señor, nosotros tengamos cada vez mayor claridad en lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Porque usted sabe que hoy en día se habla de muchas cosas en la iglesia, y en muchas de esas cosas que se habla, uno va a ver que hay muy poquito del Evangelio. Del 100% de lo que se habla en muchas iglesias, si hablan 10% de Evangelio es mucho. Se hablan de muchas cosas en la iglesia, pero el Evangelio ha ido menguando. Y vamos a mirar que lo que nos exhorta la palabra es hablar 100% el Evangelio. A mí me parece hermoso esto. Vamos a hablar de parejas. ¿Será que tenemos que apartar el Evangelio? No, mis hermanos. El mismo Pablo nos dice, ¿cómo debe amar el hombre a su mujer? ¿A qué nos remite? Al Evangelio. Vamos a hablar de la educación de los padres y los hijos. ¿Desde qué perspectiva tenemos que hablarlo? Desde el Evangelio. Todo, mis hermanos, lo que hablemos, aún la vida práctica, tiene que verse desde la perspectiva del Evangelio. El Evangelio, una vez más, perdóneme que se lo repita, es lo más importante para los creyentes. Es lo más importante. Entonces tenemos que ser precisos cada día más en el Evangelio. Como en la iglesia de Corintios, así vamos a mirar que en nuestros días hay una mezcla. Las palabras humanas se han mezclado con la palabra de Dios. Hay una amalgama entre el Evangelio y el positivismo. Hay una mistura entre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el humanismo. La historia de los corintios se está repitiendo. Se ha repetido por muchos siglos. Se mezcla el Evangelio. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando mezclamos el Evangelio con los pensamientos humanos? El Evangelio pierde poder. El Evangelio se diluye. Por eso creo yo entonces muy pertinente para los cristianos de esta época esta pregunta. Esta pregunta que debemos hacernos siempre. Esto que estoy oyendo, esto que este predicador está diciendo, esto que este libro está diciendo, ¿tiene que ver con el Evangelio? ¿Se sujeta al Evangelio? ¿Está basado en el Evangelio? Y si yo le pongo esa medida y no pasa, entonces ¿qué debo hacer? Desechar. Desechar aquello que se está diciendo, aquello que se está predicando, aquello que ese libro que compré, lo leí, pero no tiene Evangelio, deséchelo, mi hermano. Yo desde que comencé a entender cada día más, y aquí en la iglesia lo hemos venido haciendo, he botado no sé cuántos libros, porque son basura. No tienen nada de Evangelio, aunque digan en su título cosas de Cristo, pero no tienen, en su contenido no tiene Evangelio. No tiene Evangelio. Entonces hay que desecharlo simplemente. Esa es la pregunta, como les decía entonces, que debe ser pertinente para la iglesia hoy. ¿Qué es bíblico? ¿Qué no es bíblico? ¿Lo que está diciendo es conforme al Evangelio o no? Y esta pregunta entonces nos va a llevar a profundizar en la palabra para que podamos distinguir la verdad de la mentira. Porque la ha mezclado, la iglesia tristemente la ha mezclado. Podemos entonces distinguir a través de la Escritura qué es el Evangelio y qué son las fábulas. Porque hay fábulas artificiosas, dice Pablo. Hay mentiras y se hablan de sueños, se hablan de cosas, pero no se habla del Evangelio. Entonces esto no es verdad. Usted sabe que el enemigo siempre ha hecho esto. Desde el Edén, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Satanás? Cogió la palabra de Dios y la cambió. El Señor les dijo, pueden comer de todos los árboles menos de este. ¿Y qué dijo Satanás? Con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. Eso no fue lo que dijo Dios. Cogió lo que Dios había dicho y ¿qué? Lo torció, lo cambió. Lo mezcló con otra cosa para confundir, para enredar, y eso lo sigue haciendo. Entonces, mis hermanos, estos domingos, espero no falte ninguno de ellos, estaremos viendo precisamente esta enseñanza, la introducción a la enseñanza evangélica conforme la palabra nos lo dice, no conforme a la psicología, no conforme al positivismo ni al humanismo y estos otros discursos que se hablan hoy en la iglesia, esas charlas motivacionales que encontramos hoy. Eso no es evangelio.
La predicación fiel del Evangelio, ese es mi tema hoy. La predicación fiel del Evangelio es lo que nos ha mandado el Señor. Y lo haremos conforme a ese mandato que vamos a ver. Que ese mandato va a traer los resultados verdaderos. Ese mandato de predicar el Evangelio va a dar los frutos que se esperan que dé y no otros frutos. Porque cuando usted mezcla, ¿cierto?, el humanismo y el Evangelio, usted va a ver unos frutos diferentes a los que la Escritura dice. Pero si respetamos el Evangelio y dejamos que Él solo sea quien haga la obra, sin nosotros meterle la mano, sin nosotros inmiscuirlo, revolverlo con otras cosas, vamos a ver que ese Evangelio da resultado. Quizás no como el otro, y ahorita lo vamos a ver, no como el otro, pero da un resultado eficaz. La pregunta para entrar en nuestro tema entonces es: ¿cómo debemos predicar el Evangelio a otros? ¿Cómo debemos predicar el Evangelio a otros? En primer lugar, vamos a ver que debemos predicarlo con las palabras de Dios. Ese es mi primer punto. Debemos predicar el Evangelio ¿con qué? Con las palabras de Dios. Y digo las palabras porque estoy hablando en general. Debemos usar son las palabras bíblicas. Debemos usar es lo que el Señor ha dicho, sus palabras. Pablo dice en el versículo 17, por favor vaya conmigo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar ¿qué? El Evangelio. Y mire cómo lo dice. No con sabiduría de palabras. Eso lo está diciendo de forma negativa. No lo hagan así. De forma positiva, ¿cómo sería? Háganlo así, ¿cierto? No lo hagan así. ¿Cómo lo haría de forma positiva? Mejor háganlo así. Entonces la forma positiva de este mandamiento es: prediquen, ¿cómo? Con las palabras de Dios. No con sabiduría de palabras, no con las palabras de los hombres. Prediquen la palabra. Prediquen la palabra, les está diciendo Pablo. Entre los que se congregaban en la iglesia de Corinto, recuerda que entonces decíamos, ellos hablaban muchas cosas, usaban palabras de humana sabiduría. Ellos, como les decía, entonces amaban la filosofía y entonces les gustaba usar algunos términos y les gustaba traer de su pensamiento filosófico y mezclarlo con el Evangelio. Pablo les dice: recuerden que yo les prediqué solamente el Evangelio. No con sabiduría de palabras. Yo no vine aquí con palabras bonitas, con elocuencia, con cosas impresionantes. No, yo solamente vine a ustedes a predicarles el Evangelio. Yo no les traje a ustedes un Evangelio mezclado. Yo no vine a ustedes con mis palabras ni siquiera. Yo no vine con palabras simples de los hombres. Pablo no usó palabras comunes entre los hombres, palabras ordinarias, palabras que fueran comunes entre los hombres. No, él les habló el Evangelio porque él entendió que no es con armas humanas, óyeme bien, que se debe predicar el Evangelio. No es con armas humanas que debemos predicar el Evangelio. Porque Dios no necesita de nuestros medios. ¿Será que acaso Dios no es suficiente, su palabra no es suficiente para hacer la obra en un muerto? Es su palabra suficiente. Si su palabra creó los cielos y la tierra, ella es suficiente. No necesita nuestras herramientas evangelísticas. No hay un mecanismo, una estrategia humana que nosotros podamos usar para que pueda dar los resultados que el Evangelio solo puede dar. Las herramientas somos nosotros. Las herramientas que Dios usa, ¿quiénes somos? Nosotros somos esa herramienta. Nosotros somos esos instrumentos. Somos los medios. Nosotros, esos instrumentos que el Señor quiere usar. Y el instrumento contundente para dar resultado es el Evangelio y nada más. Solo el Evangelio. Él es suficiente para dar vida a un muerto. Solo el Evangelio. Segunda de Corintios 10:3.
Pablo nos dice, pues aunque andamos en la carne, ustedes se lo sabrán, no militamos según la carne. Pablo está diciendo, mire, aunque nosotros estemos aquí como hombres, simples seres humanos, nosotros no militamos, este ejercicio no lo hacemos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué?, carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción, la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vuelvo y pregunto, ¿qué destruye las fortalezas según ese texto? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es el Evangelio lo que destruye fortalezas. Es el Evangelio lo que derriba los argumentos que los hombres tienen en su mente. Es el Evangelio que derriba la altivez de los hombres. Yo te pregunto, cuando llegaste al Señor, ¿acaso no fuiste derribado? Tu orgullo, tu autosuficiencia no fue puesta por el piso, de tal manera que te humillaste y dijiste, Señor, sálvame. Es el Evangelio, hermano, que nos humilla. El Evangelio nos humilla y nos lleva a Cristo, porque nos damos cuenta que no somos suficientes, que somos unos pobres pecadores necesitados de Cristo. El Evangelio, mi hermano, es el instrumento que derriba la altivez de los hombres. ¿Cuál es el instrumento para llevar cautivo los pensamientos de los hombres? El Evangelio. El Evangelio toma nuestros pensamientos. Lo que nosotros creíamos verdad, nos dice eso es mentira. Porque creíamos en fábulas, ¿no? Y creíamos que para ser felices había que tener mucho dinero. Eso es una fábula. Porque muchos nos han comprobado, como ya lo hemos hablado acá, muchos han llegado allá y han tenido todo el dinero del mundo. Entonces eso es una mentira, es una fábula. Entonces el Evangelio viene y lleva cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. El Evangelio nada más, mi hermano. ¿Tú recuerdas la parábola de los 4 terrenos? ¿Sí te recuerdas? De la semilla. Dice que en esa parábola hay algunos elementos. El primero es el sembrador. ¿Recuerdas? El sembrador. Luego está la semilla. Y luego están los terrenos. Pregunto, ¿acaso el sembrador modificó la semilla para que diera mejores resultados? No. En esa época ni siquiera se usaba eso de usar semillas transgénicas como se usa hoy, ¿no? Semillas que se modifican genéticamente para que supuestamente den mejores resultados. Eso se hace hoy en día, ¿no? La primera semilla transgénica que se modificó fue la del tomate, para que el tomate durara un poco más, ¿cierto? Pero en nuestra parábola vamos a ver que la semilla no tiene ninguna modificación. ¿Y qué es la semilla? ¿Recuerdas la parábola? ¿Qué es la semilla? El Evangelio, la palabra. De tal manera que el sembrador lo único que tenía que hacer era esparcer la semilla, no tenía que hacerle nada a la semilla, no podía tocarla, simplemente echarla y esperar que diera fruto. Algunos piensan que pueden modificar el Evangelio, pueden modificar la semilla, porque ellos creen que pueden dar mejores resultados. Pregunto, ¿acaso seremos nosotros más sabios que Dios para modificar el Evangelio? Pensando que puede dar mejores resultados, o que nosotros podemos dar, si nosotros mejor le invertimos esto, si mejor quitamos, no. Entonces yo recuerdo que alguna vez me enseñaron, no, cuando vaya y predique no diga arrepiéntase, no. La gente no, eso lo saca corriendo. No, dígales, Cristo te ama. A mí me enseñaron así. No le diga a la gente, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. No. ¿Qué es eso? Modificar el Evangelio. No es que nos parece más bonito decirle a la gente, Cristo te ama. Claro, eso suena bonito. Pero ¿cómo llegó el Señor Jesús con su palabra? ¿Cómo llegó Juan el Bautista?
Arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Esa es la manera de llevar el evangelio. El llamado de Dios es al arrepentimiento a los hombres. Porque sin arrepentimiento, quiero decirle, no hay evangelio. Si yo solamente le hablo a una persona del amor de Dios y no le hablo del arrepentimiento, yo no le estoy predicando el evangelio de Cristo. Le estoy predicando otro evangelio modificado. Una semilla transgénica. La he modificado pensando que yo puedo dar mejores resultados. Nosotros no somos más sabios que Dios, mis hermanos. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:16, apúntelo, yo se lo leo. 2 de Pedro 1:16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Él dice, miren, nosotros hemos hablado de Cristo, pero no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro les dice, nosotros cuando les predicamos el evangelio, no les hablamos de fábulas y cosas y cuentos bonitos y cuentos de hadas, no. Nosotros le hablamos lo que vimos, lo que oímos, de eso lo que nosotros les decimos. Juan también se nos dice. Juan también les dice lo que nuestras manos palparon. Léalo conmigo, por favor. Primera de Juan. Capítulo 1, verso 1. Dice allí Juan, lo que era desde el principio. 1:1. Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Hasta el verso 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice allí, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe por qué Juan tuvo que decir esas palabras? Porque aún estando Juan, el apóstol Juan, estando vivo, ya se habían levantado falsos maestros. Ya se habían levantado falsos profetas. Ya se habían levantado falsos apóstoles. Eso no es nuevo. Eso no es solamente de nuestra época. Ya desde la misma época, Juan les dice, miren, yo les estoy hablando por lo que vi, por lo que oí, por lo que mis manos palparon tocante al verbo de vida. Él dice, somos testigos fieles y les hablamos únicamente lo que oímos, lo que se nos enseñó, eso les damos, nada más. Pero ¿qué hacen los falsos profetas, los falsos maestros? Toman el evangelio, lo modifican y hablan otras cosas diferentes. En segundo lugar, mi hermano, para predicar el evangelio fielmente, debemos entender, óyeme bien, tú y yo debemos entender que el evangelio en sí mismo es eficaz. El evangelio en sí mismo es ¿qué? Eficaz. Volvamos a nuestro texto en Corintios. Dice otra vez el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Óyeme bien, no con sabiduría de palabras, ¿cierto? Ya lo vimos. No con sabiduría de palabras, no vamos a hablar, sino solo el evangelio. Pero luego dice, ¿para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice, miren, prediquen el evangelio, no con sabiduría de palabras, no, predíquenlo tal como es. ¿Para qué? Para que el resultado, en este caso lo estamos otra vez poniendo de forma negativa, para que el resultado no sea que sea vana la cruz de Cristo.
pongámoslo de forma positiva. ¿Qué sería el antónimo de vano? Rápido. Efectivo, eficaz, exactamente. Entonces, Pablo les dice, desde la perspectiva positiva, pongámoslo desde la otra perspectiva, Pablo les dice, prediquen el evangelio para que la cruz de Cristo sea eficaz. Eso es lo que les está diciendo. Prediquen el evangelio. Y si ustedes predican solo el evangelio sin nada de sabiduría humana, entonces ese evangelio será eficaz. Ya no será vana la cruz de Cristo. El evangelio, mi hermano, entonces es suficiente en sí mismo. Él da fruto solito. No necesita de nosotros. Si se cambia lo que Pablo está diciendo acá, si se cambia el evangelio, si se modifica el evangelio, se le intenta ayudar al Señor, Pablo les dice, el resultado será que la cruz de Cristo se hará vana. Ese será el resultado. Cuando Pablo les está diciendo, él les está advirtiendo que el evangelio, si ellos lo modifican, ¿sabe qué va a pasar? Se va a desvanecer el evangelio, se va a disipar el evangelio va a languidecer y va a perder poder. Entonces el evangelio ya no será poderoso. Ya el evangelio no será efectivo. Pastor, pero yo veo que aunque ellos modifican el evangelio, hay harta gente que vaya. Ya vamos a mirar eso. Porque quizás alguno ya lo ha pensado. Pastor, es que pareciera que ellos tuvieran mejor resultado. Muy bien, pareciera. Ya vamos a mirar. Pensémoslo o hablemos de este punto. Ya vamos a lo que les estoy diciendo. Pensemos algo. El evangelio es la obra de Dios. ¿Quién hizo el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Recuerdan? Cristo se hizo hombre, murió, resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Es una obra completamente ¿de quién? De Dios. ¿Participamos nosotros? ¿Hizo el hombre ayudó en algo el hombre a ese evangelio? No, nosotros no hicimos nada. Entonces, si el evangelio es la obra de Dios, su obra es poderosa, porque no tiene nada que ver con nosotros. Porque Dios es poderoso en sí mismo. De tal manera que no necesita que nosotros le incorporemos algo a ese evangelio. Porque Él es poderoso y su evangelio, como Él lo diseñó, como Él lo hizo, cada parte de Él es perfecto, es una obra perfecta, milimétrica. A mí me impresiona ver los tiempos, a mí me impresiona ver cada palabra de Cristo, cada obra de Cristo, que aunque pareciera casual, que aunque pareciera, Señor fue al huerto. ¿Y por qué fue al huerto? A orar y lloró y grande. Todo eso, mis hermanos, es una obra completa, perfecta, toda hecha por el Señor, toda ella gloriosa, y toda ella da los resultados sola. Toda esa obra solita da los resultados. Solita. Ahí nos dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden. Pero miren lo que dice en la segunda parte del verso 18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es el evangelio? ¿Sabe qué dijo en estos días? Bueno, en estos días no, ya con tiempo. Francisco Bergoglio. Usted ya sabe quién es. No me gusta llamarle como le llaman, porque no es papá de nadie. Dijo, la cruz es el fracaso más grande de Dios. Dijo el Papa Francisco. No le digo Papa porque no me gusta. Dijo, es el fracaso más grande de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el evangelio es poder. ¿Quién tiene la razón? No es el fracaso más grande, es el poder de Dios. Pablo nos lo dice también en Romanos 1:16. ¿Se acuerda que él dice, no me avergüenzo del evangelio? ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen.
no es el fracaso más grande. El Evangelio es poder de Dios para salvación, mi hermano. Y entonces, si el Evangelio es poderoso en sí mismo, él solito en sí mismo es poderoso, es eficaz, entonces reflexiona en lo siguiente. Una parte del Evangelio es que el Verbo se hizo carne, ¿cierto? El Verbo, ¿qué es el Verbo? La palabra de Dios se hizo carne, de tal forma que esa palabra es viva, es eficaz. Esa palabra tiene el poder de dar vida a los muertos. El Señor dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la palabra de Dios? Son Espíritu y son vida. En el verso 68 también nos dice ahí mismo en Juan 6, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿recuerda que les dijo, ustedes también quieren irse? Váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Evangelio que producen los hombres, vida eterna. Por eso cuando los hombres le meten al Evangelio, diría por ahí alguien, se lo tira. Mejor déjenlo quietico porque él solito funciona a la perfección. Si usted le mete la mano, se lo tira. Pregunta, ¿la palabra de quién fue la que creó el universo? Pregunta, el profeta Ezequiel le dio vida a sus huesos secos usando ¿qué palabras? El Señor dijo, profetiza. Fueron las palabras de Dios. Para que los muertos, para que esos huesos tengan vida, necesitan es la palabra de Dios, es el Evangelio de Dios. Son las palabras del Espíritu las que dan vida. Es la palabra la que da vida espiritual. Vayan conmigo ahí mismo en 1 Corintios 2, en el versículo 9 al 13. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Ojo, el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque el Espíritu conoce, que es el Espíritu de Dios, conoce a Dios, se conoce a sí mismo, entonces nos va a hablar de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre, está poniendo un ejemplo, ¿no? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Ok, listo, ya entendemos. Es el Espíritu de Dios que nos habla las cosas de Dios. Entonces, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino ¿quién? El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, ojo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando el espiritual a lo espiritual. Pero ¿saben qué dicen los predicadores? El Espíritu hay que darle libertad para que se mueva. Y entonces, en esa supuesta libertad que se le da al Espíritu, se hacen una cantidad de, perdónenme la expresión, barrabasadas. Y aquí nos dice, preciso, nos dice ahí, que son las palabras enseñadas, ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu no va a hablar nada diferente al Evangelio. Si el Espíritu es el que inspiró la Biblia, pregunta, ¿qué tenemos nosotros que hablar otras cosas aparte de lo que el Espíritu ya ha dicho? La gente no necesita que le digan el Señor te dice, ¿no? Si algún día tú vas a decirle el Señor te dice, entonces dice, ¿sabes qué te dice el Señor? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dice el Señor.
Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, mi hermano. Es el nuevo nacimiento lo da el Espíritu de Dios con las palabras de Dios. La palabra de Dios es la que actúa, la palabra de Dios, el Evangelio es el que da el nuevo nacimiento. Miren lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad, hermoso es el texto. Santiago 1:18. Él, está hablando del Señor, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hace nacer? Por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. Y en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice la palabra del Señor. Siendo renacidos. ¿Cómo somos renacidos? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Con qué hace nacer el Señor a los hombres? Por el Evangelio. No son mis palabras, mi hermano. Si aquí usted nace de nuevo, digamos que no nació, no, usted nace de nuevo, no son mis palabras, es la Escritura la que hace esa obra. Es su Evangelio el que hace esa obra. La palabra del Señor es la que es prosperada. Su palabra triunfa sobre la muerte espiritual. Solo ella hace eso. ¿Recuerda lo que dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale ¿qué? De mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ella sola es prosperada. Por eso entonces las analogías que usted y yo vemos en la Escritura. La palabra es como espada, la palabra es como martillo, la palabra es como fuego, la palabra es el agua que limpia, la palabra, ella es toda ella, el Evangelio, todo él. Hebreos 4:12. Usted se acuerda ese verso, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, el Evangelio, es el que convierte al alma, dice el Salmo 19. Es la que hace sabio al sencillo. Es la que alegra el corazón, es la que alumbra los ojos. La palabra, mi hermano, es la que es viva y vivifica. Es el instrumento de Dios usado por el Señor para traer fe. Es el instrumento, lo repito, de Dios usado para traer fe a los hombres. ¿Recuerda lo que dice Romanos 10:17? Así que la fe es ¿por qué? El oír. ¿Y el oír por qué viene? ¿Cómo se destapan los oídos de una persona sorda espiritualmente? Por la palabra. Y cuando se destapan sus oídos, entonces viene la fe, porque la palabra le da eso. Es la palabra, mis hermanos. Así que cuando nosotros usamos de sabiduría humana al predicar el Evangelio, la cruz de Cristo se hace vana, nos dice Pablo. El Evangelio se desvanece, se hace inútil, se hace ineficaz, se hace infructuoso, se hace inoperante. Ahora, si el Evangelio es poderoso, eficaz, es fructífero en sí mismo, entonces, ¿por qué no todos los hombres que lo escuchan dan fruto? Pastor, si es tan poderoso el Evangelio, entonces ¿por qué no todos los que lo oyen dan fruto? Ese es mi tercer punto. Dice Pablo en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden es locura. Ese es mi tercer punto. Para los que perecen, para los que se pierden, el Evangelio es locura. Estamos hablando de predicar fielmente el Evangelio. Y el Evangelio, mi hermano, como lo hemos dicho, el Evangelio debemos hablarlo con las palabras de Dios. Y al hablarlo con las palabras de Dios, dará los frutos solito, porque Dios así lo ha determinado.
Pero, ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa si 1000 escuchan el Evangelio y solamente un pequeño puñado cree? Pues Pablo nos dice en este punto, y aquí es donde vamos a mirar entonces ¿recuerdan la mezcla? Sabiduría humana, sabiduría de Dios. Aquí es cuando se divide. Aquí es cuando vamos a ver que no tiene nada que ver la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. Aquí es donde se separa completamente. No sé si alguno recuerda el término químico. ¿No? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno. El término químico para separar el agua y el aceite. Dos elementos que no se pueden mezclar. Dos elementos que son totalmente opuestos entre ellos. Aquí se separan. Pablo dice en este punto que va a introducir a los creyentes de Corinto en el tema que él les está hablando, diciendo que el Evangelio se les ha vuelto infructuoso, se vuelve vano. Pablo quiere que comprendamos que el problema no está en el Evangelio. Óyeme bien. El problema no está en el Evangelio. El problema está en ¿quiénes? En los hombres. El problema está en los que oyen el Evangelio. El Evangelio no tiene problema. El Evangelio, como les decía, es una obra maravillosa, perfecta, completa. Cada pieza es especial, es pensada de la manera más sabia. No sé, perdóname que quiera imaginarme, pero el Señor en la eternidad pensó el Evangelio y cada elemento que le puso a esa maravillosa obra, cada elemento que puso en esa maravillosa, perdóname que use esa expresión, máquina que funciona a la perfección, cada piecita que le puso, la puso con su sabiduría, pensando de una manera sabia. Entonces el Evangelio no tiene problema. ¿Cuál es el problema? Los hombres. Para ellos, dice Pablo, es locura. La palabra de la cruz para los hombres, para los que perecen, para los que se pierden, la palabra es locura. Quizás tú te has hecho la pregunta, ¿qué pasó con tal persona? Si oyó el Evangelio, si estuvo en la iglesia, ¿qué falló? La respuesta es, no es que el Evangelio haya fallado. No es que el Evangelio sea ineficaz en tal o cual persona. La respuesta es, el problema fue la persona, los hombres. Recuerda una vez más esa parábola de los 4 terrenos, ¿recuerdas? La semilla se esparció. ¿Dio fruto, el mismo fruto en todos los terrenos? No. Algunos intentaron dar cierto fruto, pero finalmente no pudieron. ¿Por qué? Porque eran terrenos no aptos. No aptos. Por eso ellos no pudieron dar fruto. La semilla está bien, la semilla es sana, la semilla es perfecta. El Evangelio no tiene ningún problema, es perfecto. El problema es que los hombres no están, o sus corazones no están aptos para esa semilla. Y ellos la rechazan. Los hombres rechazan ese Evangelio. A ellos les parece locura. Pastor, pero si esa persona algún día yo la vi cantando y todo. Sí, escúchala hoy. Escúchala hablar hoy. ¿Qué te va a decir? Ah, sí, yo estuve en ese encuentro alguna vez. Ah, sí, es... Ah, pero es que eso no... No va a hablar del Evangelio como locura. Claro, hoy en día va a hablar de decir, eso ya... Yo alguna vez estuve, pero no, eso no es lo mío. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo locura? Prefieren vivir una vida que ellos creen que están viviendo mejor, más sabios que se creen ellos. Es el Evangelio, no vuelvo y digo, no tiene problema, la semilla es completamente perfecta, pero para ellos, para los que perecen es locura. A ellos les parece, el Evangelio les parece insensato. Porque si les pareciera sabio, ¿saben dónde estarían? Aquí con nosotros. Estarían en la iglesia. Si realmente vieran la sabiduría de Dios en el Evangelio. Pero al hombre natural, dice la Escritura, le parece locura, no las puede entender. Le parece algo insensato.
No, es que yo sí fui en algún tiempo, pero es que eso lo quieren a uno allá meter y tener allá todo el domingo allá metido en la iglesia. A eso yo estuve allá un tiempo, pero eso quieren que todos los días uno ya esté metido en la iglesia y eso, no, eso no. ¿Sí los ha escuchado? A ellos les parece locura. Ellos no lo entendieron nunca lo comprendieron, aunque un día cantaron, aunque un día levantaron sus manos, aunque un día le proclamaron a Cristo, después al apartarse entonces ellos muestran, nunca le conocieron. Por eso entonces no ven la sabiduría de Dios. Entonces no hay una mezcla, mi hermano. No hay una mezcla. O es sabio o es necio. O es blanco o es negro. No hay mezcla. No se puede mezclar el evangelio con la sabiduría del mundo. No se puede mezclar, no hay cómo. El mundo va a llamar siempre al evangelio, lo va a llamar locura. Para ellos es locura. Pero para el que se salva es ¿qué? Poder de Dios. En el 1:21, mire lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo ¿qué? No conoció a Dios. Ojo, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes ¿cómo? Pablo lo usa irónicamente. ¿Les parece muy loco? Sí, listo. Esa locura es la que Dios usa para salvar. ¿Les parece muy loco? ¿Le parece muy terrible decirle a una persona arrepiéntase? Eso es lo que Dios dijo que tocaba decir para que las personas llegaran a Cristo. Ese es un método. Esas son sus palabras, no son mías, ¿o sí? Yo le estoy diciendo a usted, vaya, dígale a otro, arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado, por invención mía. Eso es lo que dice la palabra. Pastor, es que suena más bonito decirle Cristo te ama. Sí, yo sé que suena más bonito, pero eso no va a ser la hora. Esas palabras, aunque suenen muy bonitas, son tu sabiduría y a ti te parecen mejor. Pero ¿quién piensa mejor? ¿Tú o el Señor? El Señor. El mundo lo llama locura. Entonces dice el Señor, ok, sí, díganle locura, pero esa es la locura que yo uso para salvar. El mundo nos dice a nosotros locos, ¿lo has visto? No sé si algún día has visto esas páginas de ateos. Hay páginas de internet, hartas páginas de internet sobre los ateos dándole duro a los cristianos. Y nos dicen tontos, nos dicen necios. Ellos dicen que nosotros creemos en un Dios y que eso es necio hasta en pleno siglo XXI. No, eso déjeselo por allá a los indios o por allá en las culturas antiguas que eran poco intelectuales, que eran poco... Ellos nos dicen nosotros que queremos seguir como retrógradas en el pasado pensando y creyendo en un Dios. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Quiénes son los locos acá? Ellos son los locos. Ellos dicen que nosotros somos locos, que estamos mal, porque nosotros creemos que hay vida después de la muerte. Pues, hasta pleno siglo XXI creyendo que no, morimos y hasta ahí llegó todo, dicen ellos. Ellos nos llaman pobres ignorantes que creemos en fantasías. Ellos nos dicen que somos tontos. Pero ¿cómo los llama la Escritura a ellos? La palabra les dice que ellos son los locos. Ellos los que están mal. Ellos son necios. Ellos son insensatos. Para ellos la cruz de Cristo es locura. Pablo dice en el 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropiezo. Para los gentiles es una locura, pero es así. Es así, es Cristo. Puede que para ustedes les parezca locura, pero es que ese es el evangelio, ese es el camino que Dios dejó para salvar. Y es sabiduría, aunque ustedes digan que es locura, es sabiduría. En el 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Y por qué para ellos es locura? Porque el Señor dice en Isaías 44:24, así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo, dice el verso 25,
que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Se creen muy sabios? Dice el Señor. Pues a mí me plació salvar con la locura de la predicación. Llámenlo locura, pero es a través de eso. Es a través del Evangelio. No más. Entonces Pablo sabe qué va a hacer. Y ahí voy a dejar los puntos suspensivos para dentro de 8 días. ¿Sabe qué va a hacer Pablo? Pablo les va a decir: iglesia de Corinto, no mezclen su sabiduría o lo que traen otros de afuera, no lo mezclen con el Evangelio, no. ¿Por qué? Porque eso que ustedes quieren traer a la iglesia, ¿sabe cómo Dios lo llama? Locura. Y el Evangelio Dios lo llama sabiduría. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo hizo. Porque Él fue el que hizo la obra, porque Él hizo y es poder de Dios. Su Evangelio es poder de Dios. Lo que ustedes quieren traer es locura, no la mezclen, no tiene nada que ver. Una es sabiduría y la otra es locura. Son antónimos completamente. Entonces nosotros debemos tener cuidado, no mezclar. No podemos mezclar lo que el Señor ha separado. Amén. Vamos a seguir viendo después, porque esto se va a ampliar mucho más. Los siguientes versículos del 19 en adelante comienzan a mostrarnos más claramente. Concluimos entonces así: Dios es más sabio que nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cierto? ¿No necesita de nuestra ayuda para salvar a los escogidos? ¿El Evangelio es suficiente tal y como es, como fue entregado? ¿El Señor hará que este Evangelio dé fruto a sus escogidos? Si predicamos el Evangelio mezclado con otros elementos que el Señor no ha ordenado, ¿qué pasará? Este perderá ¿qué? Poder. El Evangelio perderá poder y además será un Evangelio diluido. ¿Qué sabe qué pasará con ese Evangelio diluido? Se hará atractivo a los cabritos. Si tú vas con la verdad del Evangelio, los que no son de Dios, recuerda que el Señor dice: mis ovejas ¿qué? ¿Oyen qué? Mi voz y me siguen. Pero los que no son ovejas, ¿qué son? Cabritos, dice la Escritura. Entonces cuando tú vas con la verdad del Evangelio, los que no son de Dios saldrán huyendo. Los cabritos no aman. Pero si tú le dices a un cabrito: vas a evangelizar, tú no sabes si ese va a ser una oveja de Dios o un cabrito, no sabes, pero digamos que sea un cabrito, y tú le dices: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, ese cabrito ¿qué va a hacer? Va a saltar de alegría. Pero si tú le dices al cabrito: arrepiéntete, porque el Evangelio, porque Cristo, porque el reino de Dios ha llegado, a él no le va a gustar, porque a él le gusta mejor que le digan que lo aman. ¿Ves la diferencia? ¿Notas la diferencia? Si nosotros predicamos fielmente el Evangelio, pasarán dos cosas. Óyeme bien, si predicamos el Evangelio fielmente, pasarán dos cosas. Uno, las ovejas oirán su voz y vendrán al Señor para salvación. Y dos, los cabritos rechazarán la verdad y terminarán alejándose de la iglesia. Y la iglesia, eso me parece hermoso, la iglesia estará compuesta en su mayoría por ovejas. Entonces aquí ya vienen mis aplicaciones. Pastor, ¿por qué tanta gente en esas iglesias entonces? Precisamente, el falso evangelio aglomera multitudes. Esa es mi primera aplicación. El falso evangelio aglomera ¿qué? Multitudes. Algunos de ustedes se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué esas iglesias entonces, aunque predican un falso evangelio, crecen tanto? Juan nos responde. Vamos a dejar que Juan nos responda. Primera de Juan 4:5. ¿Qué nos dice Juan? Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 5. ¿Ya lo tenemos?
¿Qué pasa con entonces esas personas que oyen el Evangelio? Dice, ellos son del mundo, esos falsos maestros, perdón. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Así de sencillo. Como ellos son del mundo, ¿qué palabras van a usar? ¿Qué sabiduría? La del mundo. ¿Y el mundo entonces qué va a hacer? Los va a oír. Los va a oír. Entonces usted va a ver que muchas de esas iglesias, la mayoría de esas personas no conocen al Señor. Les gusta que les hablan de positivismo, de prosperidad, de, no sé, pensamiento positivo, todo eso les gusta. Porque eso es lo que el mundo habla, ¿cierto? Eso es lo que habla este señor Linares. Pensamiento positivo, ¿cierto? Y a la gente le gusta eso. Y es cuando entonces mezclamos ese pensamiento positivo con el Evangelio, entonces se presenta como más piadoso, ¿no? Pero finalmente está mezclado, entonces en medio de todo eso, entonces vienen los que son del mundo. En segundo lugar, el verdadero Evangelio es seguido por pocos. El Señor nos advirtió esto. Varias veces el Señor nos dijo. El Señor dijo en Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pocos. La escritura es clara, son pocos. Quisiéramos que fuera diferente, quisiéramos que fueran más, que fueran muchos los que siguieran a Cristo, pero la verdad son pocos. ¿Sabe cómo llama el Señor a la iglesia? En Lucas 12:32, el Señor dice a la iglesia, no temáis, manada pequeña. ¿Cómo nos llama? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Los que oyen el verdadero Evangelio son pocos. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así de sencillo. Y tercera, última implicación, el verdadero Evangelio ocasionalmente traerá avivamiento. ¿Por qué lo digo? Por la historia de la iglesia. El Señor le ha placido en diferentes épocas, en diferentes países, traer avivamientos. No sabemos cómo es, no sabemos por qué, pero no siempre la iglesia ha crecido en número con el verdadero Evangelio. Han sido pocos los países, han sido pocas las épocas, pero ha pasado. La historia nos cuenta que ocasionalmente el Señor ha traído estos avivamientos, pero estos avivamientos han venido por predicar verdaderamente el Evangelio. Y estos avivamientos, a diferencia del falso avivamiento, dan frutos verdaderos. ¿Sí? Si usted mira la historia de la iglesia, los avivamientos verdaderos que uno ve en la historia de la iglesia, habían dos cosas que distinguían a los creyentes de esa época. La primera era, caían postrados pidiendo perdón, buscando el arrepentimiento, o mejor, con una actitud de arrepentimiento, buscando el perdón de Dios. Y dos, una fe verdadera en Cristo. Eso tenían esos avivamientos. ¿Qué dicen los avivamientos de hoy en día? ¿Qué le llaman avivamiento? Cuando una persona comienza a temblar. Eso dicen es avivamiento. Cuando una persona, no quiero de pronto molestar a alguien, pero le digo porque cierto se ve. Cuando una persona comienza a hablar en lenguas, ¿cierto? Eso le llaman avivamiento hoy. ¿Qué le llaman avivamiento? Cuando una persona tiene una risa santa, o una supuesta risa santa. Eso es avivamiento. Todas esas manifestaciones así extrañas lo llaman como avivamiento. Pero si usted ve los avivamientos en la escritura, ni siquiera vayamos a la historia, vayamos a la escritura. Los avivamientos escriturales siempre van acompañados de arrepentimiento
y de fe. La gente cae postrada confesando sus pecados y clamando a Cristo por salvación y creyendo en Cristo como Salvador. Ese es el verdadero avivamiento, que no es otra cosa que el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Arrepiéntase y crean. Cuando el Señor vino con el Evangelio dijo, ese es el avivamiento. Queremos distinguir un verdadero avivamiento, va acompañado por esos dos elementos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Tu siervo Pablo nos enseña, inspirado por tu Santo Espíritu, Señor. Entonces podemos ver hoy claramente, Señor, que la palabra de la cruz, Señor, es poderosa para los que creen, para los que se salvan. Pero tu palabra, Señor, es locura para el mundo. Y no podemos hablar el Evangelio con palabras de humana sabiduría. No podemos usar nuestras herramientas, no podemos usar la psicología, no podemos usar, no sé, Señor, todas las cosas que hoy tristemente vemos. Porque tu Evangelio solo, Él es suficiente. Tu Evangelio trae vida. Las palabras de Cristo traen vida. Las palabras del Espíritu, sujetas a la Escritura, como nos enseña la palabra, traen vida, Señor. Yo te ruego por aquellos que están en este lugar y que no te han conocido, Señor, para que ellos vean que se necesita del arrepentimiento y de la fe en Cristo para que tengan vida. Que si ellos quieren realmente vivir, que si realmente quieren una vida diferente, necesitan de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitan de tu Hijo, Señor. Necesitan de la obra redentora de tu Hijo. Te rogamos, tráele salvación a aquellos que están aquí que no te han conocido. Ten misericordia de ellos. Concédeles el don del arrepentimiento y de la fe. Que puedan venir, Señor. Que puedan venir a Cristo. Y que puedan confesar sus pecados. Sus corazones quebrantados puedan apartarse del mundo. Y puedan venir a Cristo creyendo que Cristo es suficiente para salvar. Que su obra fue perfecta de tal manera que no necesita nada más. Que ellos puedan creer, Señor, en esta obra de salvación tan grande. Padre, gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.